Bienvenida a Mujeres a los Cables, la sección del podcast de Desenchufada donde hablamos con expertas culturales de cualquier ámbito para que os inspiréis, aprendamos juntas y apliquéis los consejos a vuestro emprendimiento. Enchufamos al contenido. Hola Verónica, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bien, ya a por la tercera que vamos, ¿eh? Sí, ya por la tercera. Mira, hemos hablado de los errores en el capítulo anterior, hablamos de cuáles son las claves también en el primero. Sí. Yo creo que ahora podríamos hablar de cómo elegir el mejor formato que se adapta a ti, ¿no? De tu mejor formato de podcast. Sí, me parece un buen tema a tratar porque, como venimos diciendo, a veces nos dejamos deslumbrar sin conocer características o sin conocernos a nosotras y deberíamos de adaptarnos nosotros al podcast o al revés, el podcast a nosotras, ¿no? ¿Cómo va el tema? Pues conociendo las características vamos a elegirlo. El formato más conocido yo creo que puede ser la entrevista, ¿no? Una persona que entrevista a otra, pero no sé, igual la gente desconoce que también se pueden hacer podcasts en solitario, tipo monólogos, aunque también es bastante común, con varias personas, tipo tertulia, tipo magazine, como con secciones. Se pueden hacer podcasts de ficción también. Los audiolibros es otro tipo de formato, no les metemos aquí, pero bueno, también podría ser otro formato en audio. Podría ser dos personas entrevistando a una. O sea que, como veis, el formato va a depender un poco del número de personas y, bueno, por supuesto, luego también del contenido y la temática que se elija. La pregunta es ¿cuál es mejor, ¿no? Siempre la gente quiere como fórmulas mágicas, algo directo. O sea, dime la respuesta, dime lo que a mí me encaja. Pues por desgracia, lo siento mucho, no puedo decir esa fórmula mágica porque no la conozco, creo que no existe, pero si no, es que sería como también muy aburrido, ¿no? Y muy rollo. Si todo fuese a través de una fórmula, haríamos todas, estaríamos haciendo el mismo podcast, todas. Claro, y dejaría de funcionar esa fórmula, o sea que habría que inventar otra cosa, que es un poco, yo creo, que cómo funciona. Al final va a depender de cada persona y de sus fortalezas, ¿no? Y todo tiene sus pros y sus contras. Si te digo, por ejemplo, que los podcasts más escuchados de ficción son los True Crime, pero también son los más complicados de hacer, ¿no? Es una pregunta recurrente muchas veces en las formaciones, en plan, oye, dime qué es lo que está de moda, lo que funciona, y es como, yo te lo puedo más o menos decir porque aparecen rankings y se puede saber, no es que sea un secreto. Pero si eso no se adapta a ti, a tus conocimientos, a tus inquietudes, a tus intereses, ¿de qué te va a servir? Yo creo que de poco. Por ejemplo, los podcasts de entrevistas, vale, pues sí, también son como muy escuchados y sí que es verdad que la gente tiene como la idea de que son también los más sencillos. Y yo ahí difiero un poco, ¿no? Puedes hacer un podcast de entrevista en el que le pases todo el peso a la otra persona y entonces dices, vale, pues es fácil porque contacto con una persona y la otra persona pues más o menos puede rellenarme el contenido, porque también hay mucha gente que pasa la pelota incluso de la presentación, ¿no? En plan, venga, que se presente. O te lo puedes currar y hacer un podcast de entrevistas en el que te lo preparas para que no se note, pues eso, que el invitado te está haciendo el programa de alguna manera, ¿no? Y luego los educativos, pues bien, hay podcasts educativos para que aprendas X o Y, vosotras hacéis muchos también educativos, enseñando ciertas cosas, con lo cual pues tienen su público. Lo que pasa que ahí yo creo que hay que conocer si esa persona pues le gusta hablar en solitario sobre un tema que puede ser más o menos interesante, un tiempo prudencial, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es el podcast que se adapta a ti? Pues como ves, hay muchos formatos, hay muchas características. Yo creo que lo mejor es que la gente se conozca, que si no, que haga pruebas, porque también es verdad que los formatos y el podcast es muy creativo y se puede adaptar muchísimas formatos y no tiene por qué siempre ser el mismo ni ser estanco, o sea que vosotras de hecho habéis ido cambiando, habéis probando, o sea que está perfecto, ¿no?
por ejemplo, las píldoras, eso que dices tú de más educativas, esta segunda temporada han sido como más hechas formato podcast, quiero decir, ya con conciencia de píldora formativa en formato podcast. Y al principio yo pensaba que, bueno, sí, yo a veces hablo horas sobre un tema. Wow, hasta que también te pones, ¿no? Quiere decir que cogerle el hilo no es fácil, porque cuando yo, por ejemplo, en formato entrevista igual me puedo manejar un poquito mejor porque voy escuchando a la persona, igual ¿no? Aparte que la preparas, pero también vas escuchando y vas sacando, ¿no? Información interesante, pero claro, cuando estás sola y lo único que tienes es tú y el micro, sí. Hay que tener como una disciplina también, ¿no? De saber contar y de saber decir. Sí, totalmente. Emprendedoras, lo digo porque así me viene un poco que últimamente además me han preguntado varias, ¿no? sobre podcast que me planteaban sobre a la hora de hacer el podcast les generaba duda, sobre todo en proyectos que son como más creativos, por ejemplo, artesanas, ¿no? Me decían, es que me gustaría, ¿no? hacer un podcast porque creo que igual podría llegar a gente, pero me cuesta mucho pensar qué puedo hacer, ¿no? Porque claro, son como oficios muy manuales. ¿Cómo le pones el foco, ¿no? O sea, quiero decir, ¿dónde pones el foco? ¿A qué cuento, ¿no? ¿Qué tengo que contar? Igual ahí estaría interesante lo que hablabas de las claves también, ¿no? Definir un poco cuál es el objetivo por el que haces el podcast, para qué, un poco cuál es la misión en sí misma. Sí, es un poco lo que comentábamos en el primer episodio de este ciclo que estamos haciendo de las píldoras sobre podcasting, que un poco el tema de el fisio, ¿no? Pues el fisio también es bastante visual, el tema de las manualidades es muy visual, artesanía de la mano también. Claro, es darle el enfoque de, lógicamente, igual no es para ti, depende, o sea, eso nunca hay que descartarlo, pero también es verdad que si lo que tú haces se puede describir o si lo que tú haces ayuda a otras personas a conseguir algo, o sea, también puedes hablar de los beneficios o de los materiales, o es un poco buscar la manera o la excusa, porque también es verdad que es buscar un poco la excusa para meter esa temática de alguna manera que sea natural también, que no sea demasiado forzado el tema, ¿no? No sé, hay gente que hace manualidades, joyerías, pues para gente definir también, eso es algo que no hemos dicho hasta ahora, definir a quién te quieres dirigir. ¿Quieres dirigirte en este caso a un cliente final o estás haciendo formación y quieres dirigirte a gente que quiera aprender lo que tú estás haciendo? Entonces, ese contenido también va a venir dado por a quién hablas, de alguna manera. Sí, yo, por ejemplo, el otro día eso, ¿no? Que además nos lo planteaba y le decía, es que igual si según cuál sea tu público objetivo, que dices, según a quién quieras y cuál es el objetivo del propio podcast, sí. Quiere decir que, por ejemplo, un artesano puede contar el cómo hace las cosas, ¿no? Sí. Porque al final es una manera también, si tu objetivo es que dar a conocer lo que tú haces, ¿no? Claro, yo no puedo mostrar una joya, ¿no? Yo no puedo mostrar una joya en un podcast, pero sí puedo contar cómo lo hago, de dónde saco los recursos, y eso igual puede la idea, la inspiración. Pero, y luego a partir de ahí igual hay gente que me busca en otras plataformas donde yo estoy, ¿no? Porque al final si el objetivo tuyo es a nivel de lo que tú decías, ¿no? Negocio o... ¿El ocio o el negocio? Sí, ocio o negocio. Uh-huh. Si es negocio, buscar también otras maneras de llegar a ese público objetivo al que tú quieres llegar, ¿no? Entonces, a veces, creo que detrás de cada proyecto hay una historia. Entonces, también hay que pensar que hay muchas historias que contar, no solamente hablar, porque tendemos a, cuando hacemos comunicación o cuando queremos comunicar algo, tendemos a, te estoy vendiendo todo el rato, ¿no? Ven a ver mi no sé qué. Mañana a las 5 en el no sé dónde, ven. Entonces, igual hay que conseguir que el podcast también hable de todas aquellas cosas en las que tus capacidades, ¿no? Al final, que es cuando tú eres creadora
o cuando otra cosa. El making of. A la gente le gusta mucho también el tema del making of, cómo se hacen ciertas cosas, el antes y el después. Y luego también hay que pensar, acordaros de cuando insistíamos de que el podcast es audio. Sí, pero también es verdad que es muy raro que un podcast sea solo un podcast en una plataforma de audio. Quien no tiene una web tiene una red social, quien no tiene una newsletter, entonces igual esas cosas que se necesitan ser visuales puedes remitir a la gente a, y si quieres más información, y si quieres ver esto, pues visita X o Y, lo que tú tengas, si tienes todo, y si no, pues lo que tengas. O sea, también es muy, muy, muy raro que exista lo que acabamos de decir, un podcast solo con una plataforma de escucha. Siempre hay algo que le da soporte y le acompaña y complementa de alguna manera lo que hemos dicho, ya sea en texto, ya sea poner los enlaces, ya sea poner una fotografía que ilustre un poco lo que hemos dicho. Sí, ahora me viene un poco a la cabeza también el otro día hablando con un festival que inicia, que nos cuenta que inicia un podcast. Estábamos hablando de otras cosas y nos cuentan, ay, pues os cuento que vamos a iniciar un podcast, ¿tá? Y por ejemplo el podcast no es sobre el festival. Anda, que sería lo más fácil, ¿no? Pero también sería como muy concreto quizás, o sea, muy estacional incluso. Ese festival tiene como una temática concreta, que no quiero decir mucho más allá porque si no voy a destrozar. Vamos a averiguar cuál es. Pero bueno, tiene una temática, imaginemos, yo que sé, que es un festival de lápices, ¿vale? Es todo alrededor de los lápices. Entonces, en vez de hablar de los lápices y del festival, lo que van a hablar es de la visión que las personas que llevan el festival tienen sobre los lápices que se hacen fuera del festival. Joder, luego me lo dices a mí en Petit Comité, que me queda con la duda. Pero de repente es una cosa, claro. Sí, es una cosa original, es diferente, se sale de lo evidente a veces, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces decimos, bueno, pues queremos ser tan originales, tan diferentes que a veces no es necesario y otras veces sí lo es. O sea que bueno, es un poco la cosa de dar con la clave, ¿no? De ese tema que tú crees que le puede gustar a la gente. Sí. Yo creo que también luego vamos mucho a ciegas a veces, pero bueno. Sí, y también ponerte siempre en la piel de tu público objetivo. Quiere decir que porque tú también eres una persona que escuchas. Si yo diría también que si tú haces podcast, tienes que escuchar podcast. Sí. Eso no lo he dicho, pero vamos, yo es de las primeras preguntas que hago siempre en las formaciones. No lo he dicho aquí porque entiendo que nos van a estar escuchando, pero sí, en mis formaciones es como imagínate un pintor que no va a un museo o un músico que no escucha a otros músicos. Es como impensable, ¿no? Pues si quieres hacer un podcast, recomendadísimo que seas oyente, porque si no te voy a decir ciertas cosas que en tu cabeza no van a cuadrar porque tú tienes una idea que igual no se ajusta a lo que se está haciendo. Que por un lado puede ser muy buena porque no estás influido, pero por otro lado igual no tiene coherencia ninguna. Entonces es recomendable, desde luego. Cuantos más escuches mejor y no te centres solo en escuchar podcasts de tu sector, porque también puedes coger, pues como lo que decías, ¿no? Un festival que va a hacer un podcast y no es sobre ellos mismos, sino sobre una cosa ahí un poco tangencial. Pues perfecto. Eso igual lo han sacado una idea de otra persona, de una película, de un libro, vete tú a saber. Entonces, no se les ha ocurrido, es su idea original, pero sí que es recomendable. Y además es algo como muy evidente, ¿no? Si escuchas y te centras solo en un tipo de podcast, es que por inercia propia vas a copiar a ese podcast. Si escuchas muchos, vas a coger un poco de cada uno, te vas a inspirar en todos ellos, va a pasar por tu filtro y vas a hacer una cosa totalmente diferente. Entonces, así tienes también menos riesgos de que inconscientemente copies algo que ya está hecho, sino que coges pedacitos de lo que más te interesa de diferentes fuentes. Inspiración, no copia. Sí, al final es un poco hacer como un estudio de mercado de lo que hay para saber qué personas están haciendo lo mismo que tú.
¿no? Ujú. ¿Qué mejorarías de eso que, ¿no? Eso que escuchas y dices, buah, yo a este podcast le añadiría esto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tú puedes hacer, y luego Sí. dejarte inspirar, ¿no? Dejar de inspirar por otras voces. Yo creo que es importante también eso. Totalmente, totalmente. Así que sí. Sin duda alguna, al final, pues eso, como hemos visto, hay como muchas opciones de formato. Ahora bien, tendréis que sentaros a pensar cuál es esa que mejor se va a adaptar a cada uno de vosotros y de vosotras. Pues ahí vamos a dejar que piensen cuál es el formato que mejor se adapta a las personas que nos están escuchando. Nosotros también nos seguimos inspirando, seguimos escuchando muchos podcasts para seguir mejorando lo que hacemos, porque siempre es mejorable, y sobre todo si es contigo mejoramos muchísimo, porque todo lo que nos dices nos sirve siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este ratito. Nos vemos en otro capitulito más. Venga, vamos a ir a por el cuarto ya. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y síguenos en redes sociales para estar al tanto de todo. Ya sabéis, mejor juntas que mal desenchufadas.